Una palabra al corazón es presentado por Iglesia Cristo es Vida, un manantial de fe. No dejes de congregarte, ven y conócenos. Síguenos por las redes sociales. Puedes encontrarnos como Cristo es Vida Chile. Iglesia Cristo es Vida, un manantial de fe. Estás escuchando Una palabra al corazón. Hola amigos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Les mando un abrazo grande a todos. Soy el pastor Emanuel Herrera y para mí es una tremenda bendición y oportunidad de estar una vez más junto a ustedes compartiendo una palabra al corazón. Quiero compartir una palabra que está en el libro de Mateo, en el capítulo 13, verso 24 al 30. Vamos a leer cerca de 6-7 versículos aproximadamente de una parábola, ¿verdad? Un escrito muy famoso de la palabra del Señor. Dice así, Mateo capítulo 13, verso 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Entonces vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemadla, pero recoged el trigo en mi granero. Wow, qué palabra más hermosa, qué palabra más maravillosa. Quiero compartirles en esta ocasión una palabra que tiene por título: ¿cómo triunfar en medio de las dificultades? ¿Cómo logramos triunfar en medio de las dificultades? En esta parábola hay una verdad semioculta que muy pocas veces, por no decir nunca, yo había meditado. Dice así: si tú eres hijo de Dios, lavado y redimido por la sangre bendita de Jesús, que buscas la santidad, que buscas agradar a Dios, que eres una persona temerosa de Dios, usted va a tener que aprender a crecer y a desarrollarse rodeado de cizaña. Se lo voy a repetir. Quiero que usted entienda que lo que te rodea no puede determinar el resultado de tu vida. Mucha gente, demasiada gente, habla de la paz de Dios y turban a muchos creyentes con la paz de Dios. Usted me puede decir: pastor, ¿cómo es eso? Porque hay mucha gente que piensa, que considera que la paz de Dios significa ausencia de problemas. Y la verdad es que no hay nada que esté más alejado que esa declaración. Si tú crees que venir a Cristo es para no tener más problemas, quizás tú estás en el lugar equivocado, estás creyendo cosas equivocadas.
pero el día de hoy yo te quiero decir las cosas como son. En Cristo, la probabilidad de meterse en problemas aumenta exponencialmente. La paz de Dios no se basa en no tener problemas. La paz de Dios no está basada en la ausencia de problemas. Muchos cristianos ven los problemas como la ausencia de la presencia de Dios en medio de su vida. Y la verdad es que es todo lo contrario. Tenemos que entender que los problemas muchas veces son permitidos por Dios para corregir, para enderezar alguna área de nuestras vidas. Y es precisamente ese problema, esa dificultad, la que va a desarrollar en tu vida las más grandes virtudes y los más grandes resultados. En mi vida personal han sido las derrotas, los problemas, las dificultades las que me han enseñado a vivir. Nunca fueron las victorias las que me enseñaron. Yo aprendí muchísimo más de los problemas que de las soluciones. La paz de Dios no es la ausencia de problemas, sino que la paz de Dios es la presencia de Dios en medio del problema. La Biblia dice en Hechos capítulo 1, verso 8, y recibiréis poder. Esa palabra poder es la palabra dunamis, dinamita, ¿verdad? De ahí se toma esta palabra, dinamita. Dios no te equipó de dinamita, TNT. Dios no te equipó de dinamita para que tú hagas un jardín en tu vida. No. Si Dios te equipó y te entregó un poder como la dinamita, es porque lo vas a necesitar en medio de los ataques del enemigo. Vas a tener que hacer guerra. Tú no puedes creer que tener a Cristo en el corazón es ausencia de problemas. Si usted no quiere tener problemas y si usted quiere estar en paz, eso usted lo va a alcanzar el día que ya no esté en este mundo, cuando ya nos despidan a la eternidad. Este mundo no es el paraíso. Este mundo no es el cielo. Juan capítulo 16, verso 33 dice, estas son palabras de Jesús. Él dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es la aflicción lo que saca lo mejor de ti. Yo le doy gracias a Dios por aquellas mujeres como Penina. ¿Se acuerda de Penina? Que irritaba a Ana. Porque por causa de las peninas que irritan a las Anas, es que Dios permite que las estériles tengan hijos. Yo le doy gracias a Dios por aquellos sátrapas que meten en el foso a los Danieles de hoy. Porque son gracias a los sátrapas que podemos experimentar lo que es que un león no te pueda comer aunque quiera hacerlo. Un león no te puede comer porque Dios envía a su ángel y cierra boca de leones. Yo le doy gracias a Dios por los Judas. Son los Judas de tu vida. Fue un Judas el necesario para poder conocer y ver a un Cristo resucitado. No te enojes con Dios. No te confundas. A ti te lo dijeron con todas sus letras. En este mundo vas a sufrir. En este mundo hay aflicciones. Este mundo no es el paraíso. Y usted y yo vamos a tener que aprender a crecer, a desarrollarnos en medio de toda la cizaña de esta vida. Quizás debemos abrirnos a la posibilidad de que nuestra enseñanza y doctrina está mal.
dice la Biblia que el Señor plantó el trigo en el lugar correcto, en la tierra correcta. Él plantó la semilla correcta. Él hizo el trabajo correcto. Él hizo todo bien. Pero el verso 25 nos refleja una tremenda verdad. El verso 25 dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El sembrador hizo todo lo correcto. El sembrador hizo todo bien. Pero de repente viene el enemigo y siembra cizaña. Y esto es lo desconcertante de este pasaje. Porque vienen los ángeles y le dicen: Señor, mire, hay cizaña ahí. Nosotros no plantamos cizaña, pero hay cizaña. ¿Qué hacemos? Sacamos la cizaña para que el trigo crezca tranquilo, feliz, sin preocupaciones, sin aflicciones, para que puedan crecer tranquilos. El Señor les dice: no. Yo me imagino que hasta los servidores y los ángeles debieron decir: ¿qué? ¿Pero cómo es posible? El Señor le dice: deja la cizaña, deja la cizaña. Quizás uno de los servidores puede haber dicho: pero Señor, yo pensé que tú querías que tus hijos estuvieran tranquilos, sin problemas, sin preocupaciones, y que nosotros los guardásemos y los cuidáramos. ¿De dónde tú sacaste eso? Yo me imagino al Señor diciéndole: es exactamente todo lo contrario. Ellos tienen que aprender a crecer, a dar fruto, a multiplicarse, aún rodeado del enemigo. Porque es allí, precisamente, en esa circunstancia, donde yo me glorifico. Este es el punto por el cual muchos de nosotros no crecemos. Porque estamos esperando que Dios quite la cizaña. Que Él quite la cizaña. Usted está esperando que todo esté en perfecta paz para comenzar a hacer aquello que Dios te mandó a hacer. Pero quiero decirte en este día que esas condiciones, las condiciones perfectas, nunca van a ocurrir. Eso nunca va a pasar. Usted y yo tenemos que aprender a echarnos el equipo al hombro, como dicen los futbolistas. Echarse el equipo al hombro, las mochilas al hombro, con los miedos, con los problemas, con las dificultades, con las enfermedades y con todo avanzar. Si usted está esperando que la economía se arregle, no se va a arreglar. Si usted está esperando que la salud se arregle, no se va a arreglar. Si estás esperando que las cosas mejoren, no van a mejorar. Hasta que decidas caminar en pos de lo que Dios te dijo que hicieras. Aunque te rodee, escúcheme, aunque te rodee toda la cizaña que te pueda rodear, yo estoy aquí en este día para hablarle a aquellos que están entendiendo que no importa cuánta cizaña haya a mi alrededor, yo voy a seguir creciendo, yo voy a seguir avanzando, yo voy a seguir perseverando. Porque mayor es el que está conmigo que el que está contra mí. Yo he tenido que aprender en mi vida a crecer en medio de envidias, en medio de celos, en medio de las malas intenciones de aquellos que se dicen ser mis propios hermanos. Yo quiero que entiendas que esto no es el cielo. En este mundo es donde usted y yo tendremos aflicciones.
Es aquí donde tendremos que aprender a crecer y a fructificar en medio de toda la maldad que nos pueda venir. Porque es una obligación el producir, el dar fruto. A pesar de estar rodeado del mismísimo infierno, no importa, tenemos que crecer. Eso es lo que marca la diferencia entre la gente del mundo y nosotros. La gente afuera en el mundo se vuelve loca con tanto problema, con tanta dificultad, con tanta adversidad. Y la gente del mundo espera ver cómo tú y yo, cómo los cristianos, tenemos la capacidad de caminar en medio de las tormentas y seguir avanzando, y seguir creciendo, y seguir dando fruto. La gente de afuera, la gente que no tiene a Cristo en su corazón, ellos dicen, no, es que no se puede, es que es injusto, es que no debe ser. Pero los que tenemos a Cristo en el corazón, decimos, con Cristo se puede. Sí se puede. Las palabras del Señor son extraordinarias. Deja que el trigo crezca junto con la cizaña. Usted y yo no tenemos que ser esa gente que deserta, esa gente que ante la dificultad se rinde. Usted y yo tenemos que ser gente diferente, gente distinta, gente poco común, gente que tenga la capacidad de seguir avanzando, aún rodeado de dificultades, aún embargado de problemas. Usted y yo debemos seguir avanzando. En el año 2007-2008, yo ministraba la alabanza. Tenía una guitarra, recuerdo, y en los primeros años que yo me atrevía a ministrar la alabanza y vencer la vergüenza, ¿verdad? Fueron aquellos años. Y cuando yo decidí enfrentar esos miedos, me colgué la guitarra y me paraba frente al micrófono, y siempre que yo iba a ministrar, siempre que iba a cantar, siempre me pasaba algo. Siempre. Que el micrófono no funcionaba, que uno de los músicos se equivocaba o no llegaba simplemente. Quizás estaba todo bien, pero la gente estaba muy desconectada. Quizás estaba todo bien, el ambiente estaba bien, el micrófono estaba bien, la guitarra estaba bien, pero a mí me venía un dolor estomacal. O sea, siempre pasaba algo. Había que reemplazar a un músico y reemplazábamos a un músico y el músico de reemplazo no se sabía las canciones. Es decir, siempre, escuche lo que le estoy diciendo, yo no estoy exagerando, siempre pasaba algo. Y eso me desanimaba, me frustraba, porque no importaba cuánta preparación yo tuviera o con cuánta preparación hubiéramos hecho la actividad, siempre ocurría un imprevisto, siempre. Hasta que llegó el día que tuve que entender que estas cosas, por más preparación que tuviera, iban a pasar. Estas cosas iban a ser imposible de prever. Entonces decidí sobreponerme a las circunstancias y dije, bueno, si no hay micrófono, sin micrófono nomás. Y si no hay músico, ponemos el karaoke. Y si la gente está apagada, yo voy a cerrar mis ojos y voy a adorar al Señor como si fuera la última canción que voy a poder cantar. Y si me dolía el estómago, bueno, vamos a hacernos un botiquín y vamos a andar con pastillas para el estómago, gotitas y cuánta cosa. O sea, buscar la manera. Porque entendí que si yo esperaba
que todo estuviera en perfectas condiciones, el escenario perfecto, eso nunca iba a ocurrir, nunca iba a suceder. Quiero que entiendas que siempre va a pasar algo. Siempre van a ocurrir cosas inesperadas. Cosas inesperadas en el matrimonio, cosas inesperadas en la familia, cosas inesperadas con los hijos, cosas inesperadas en las finanzas. Tú tienes programado salir con tu esposa, tener un tiempo con tu esposa, y algo ocurre. Recuerdo que una vez yo quería salir con mi esposa y había hecho una reserva de un restaurante y teníamos todo coordinado para que alguien nos cuidara a nuestros hijos y poder tener un tiempo con mi esposa. Y al llegar a la casa, mi hija me acusó con su mamá. Mi hija, mi propia hija, sangre de mi sangre, me acusó. Y yo me enojé mucho, porque mi esposa le dio el favor a mi hija y no a mí. Se puso del lado de mi hija. En ese minuto me enojé mucho y dije, ok, te pones del lado de ella, no voy a ningún lado, no salimos. No te voy a dar el alto honor de salir conmigo. Dije, me voy a ir a bañar, voy a poner mi pijama y me voy a acostar. Enojado. Allá llegó mi esposa, con esa sonrisa de esposa, con ojos de gato con botas. Y me dijo, mi amor, vamos. Y me convenció. Y finalmente salí. Porque me di cuenta que el que perdía era yo. Porque siempre va a ocurrir algo que va a querer quitarte los momentos de bendición para tu vida. Allá me hubiera quedado yo, ¿verdad? Enojado, acostado. Eran como las 7 de la tarde y yo ya estaba acostado ya. Tenemos una palabra, nosotros decimos amurrado, ¿cierto? Amurrado. Porque la dificultad doméstica me la ganó. La discusión doméstica me la ganó. Porque esas son las batallas que a Satanás le encanta ganar. La pelea doméstica, la pelea chica, la pelea que no tiene una relevancia mayor. Pero Satanás hace que te importe. Y hace que te importe como si fuera una guerra nuclear, ¿te fijas? Hermano amado, quiero que sepas que siempre va a pasar algo. No dejes que las circunstancias y la cizaña de la vida te robe tu crecimiento, tu desarrollo. No dejes que eso te robe la bendición. Entonces hay un sector muy grande de cristianos que creen que todo les tiene que ir bien. Y cuando le empieza a ir mal en alguna situación, dice, Dios me abandonó. Como ya las puertas no se me abren, Dios me abandonó. ¿Quién te dijo a ti eso? No fue Dios el que sembró la cizaña. Ojo con eso. No fue Dios el que sembró la cizaña. No fue Dios el que te rodeó de demonios. No fue Dios el que le dijo a Job, te voy a quitar todo. No. Fue Satanás el que se levantó en su contra. Por eso tu oración no debiera ser, Señor, sácame de esta dificultad, sácame de este problema, sino que tu oración debiera ser al revés. Dame la fuerza, dame la fuerza, dame las capacidades, porque yo sé que si tú estás conmigo, a este Goliat yo le corto la cabeza. Si tú estás conmigo, no importa lo que pueda venir. Si tú estás conmigo, estoy seguro que aunque pase por aflicciones, yo seré más que vencedor, porque yo todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Aleluya. Yo quiero que a usted se le grabe bien esto.
Dios no te va a sacar la cizaña de encima hasta que no crezcas. Es tu crecimiento y es tu desarrollo lo que determina la fecha en la cual la cizaña es quitada. La cizaña no va a dejarte tranquilo hasta que no crezcas y des fruto por encima de toda circunstancia. La paz no es ausencia de problemas. La paz es la presencia de Dios en medio de los problemas. Desde que Jesús fue perseguido, y mire cómo fue perseguido, dio su fruto, no importando la persecución. Los 12 discípulos estaban tranquilos hasta que siguieron a Jesús. Hasta el día que siguieron a Jesús. Se hicieron discípulos y el día que se hicieron discípulos se les derrumba el mundo. Se les derrumba. A Juan lo meten en una olla de aceite hirviendo para matarlo y no pudieron matarlo. Por eso lo desterraron a una isla por allá llamada Patmos. Porque como no lo pudieron matar, dijeron, bueno, ya dejémoslo allá. Y estando en la isla, en medio de su soledad, en medio de la dificultad más grande de su vida, él tuvo una de las más grandes revelaciones de toda la Escritura y escribió el libro de Apocalipsis. Son los problemas, hermano. Son las dificultades las que te acompañan y forman el carácter. Son las dificultades las que te enseñan a vivir y a dar fruto hasta el final de tus días. La cizaña te enseña a vivir. Son los problemas los que te enseñan a vivir. Todos los hombres y mujeres del Nuevo Testamento la pasaron mal, muy mal, les dieron muy duro. A Esteban lo mataron a pedradas, lo apedrearon. Con Pablo hicieron lo mismo, lo dieron por muerto. Lo dieron por muerto. Pablo escribe en 2 Corintios 11:23. Déjeme leerle este relato porque está maravilloso. Pablo dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. ¡Wow! En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme.
y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¡Wow! ¿Qué te quiero decir, hermano amado? Que todas las promesas de Dios sobre tu vida se van a tener que desarrollar en medio de un terreno hostil. Hay pastores, predicadores que van a buscar venderte la idea que Dios está solamente cuando todo anda bien. Y producto de ese mensaje es que hay muchos cristianos con vergüenza de decir de que su negocio quebró. Cristianos con vergüenza de pedir ayuda, de que tienen un hijo en drogas. Cristianos con vergüenza de decir que tienen un matrimonio roto. Porque algún demonio disfrazado de pastor, él te dijo que si no te está yendo bien es porque Dios no está contigo. Yo quiero sacarte este peso de encima en este día. Porque a Jesús vienen los quebrados. A Jesús vienen los afligidos, los angustiados. Porque es solo en Jesús, solo Él tiene las fuerzas para sacarte la angustia, para darte nuevas estrategias, nuevas instrucciones, para que salgas y des la buena batalla de la fe. El pueblo de Dios sale de tierra de Egipto a tierra que fluye leche y miel. Pero al llegar, quienes tenían la leche y quienes tenían la miel no eran ellos, eran los gigantes. Y los gigantes al llegar le decían, vengan, a ver si tienen la capacidad de quitarnos la leche y de quitarme mi miel. ¿O usted cree que cuando el pueblo de Israel llegó a Canaán, los gigantes al verlos llegar se mataron solos? Se mataron entre ellos. Y dijeron, no, mira, aquí tienen todo, no tienen, ¿para qué vamos a pelear? No peleemos. Aquí tienen todo lo que Dios les prometió. No, mi hermano. Las bendiciones, las promesas de Dios se alcanzan en medio de las peores dificultades y de los peores desafíos. Si tú quieres bendición, tendrás que aprender a arrebatarle al diablo lo que Dios te prometió. A Satanás se le arrebata. Deuteronomio 8:15 dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. ¡Wow! Las cosas no son sencillas, no son fáciles. Hay que caminar por el desierto y hay que hacer sacar agua de la roca. ¡Wow! Mire lo que dice Apocalipsis 21:4. Mire, esto cuando estemos en el cielo. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, nos toca llorar hasta en el cielo. Allá se enjuga la última lágrima. Pero mientras estemos en la tierra, nos va a tocar luchar. Yo sé que pudiera ser un poco incómodo, porque por ahí puede que estemos atacando tu teología. Pero esta es la razón, porque hay mucha gente con un problema y dejan de servir a Dios. Se enfrentan a una situación difícil y se alejan de Dios. Se muere un familiar y no sirven más. Porque en su interior, en su corazón, pensaron que Dios te prometió el cielo y la tierra. Pero Dios nunca dijo eso.
Y si alguien te lo dijo de parte de Dios, no sé si te habrá dicho verdad. Cuando los problemas se te presenten, tú no puedes decir que Dios está siendo injusto. Hermano amado, a nadie en todas las Escrituras le tocó fácil. A nadie le tocó fácil. Lo voy a volver a repetir. A nadie le tocó fácil. Primera de Samuel capítulo 27 verso 2 dice: se levantó pues David y con 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Rey de Gat. David se fue a vivir a Gat. Mire, David se mudó de casa, se cambió de casa a la tierra de Gat, porque entendió que en territorio enemigo, era en el territorio enemigo donde él iba a ver la gloria de Dios. En Gat había un hijo ilustre. ¿Sabe quién era el hijo ilustre de Gat? Había una estatua de este tipo. Un hombre llamado Goliat. Y allá se fue a vivir, por favor. O sea, si había gente que no quería a David, era la gente de Gat. Déjeme dejar unos versos sembrados en su corazón. Salmos 119, versos 61 al 63. Dice así: compañías de impíos me rodearon, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Wow. Salmo 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Salmo 91:7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. 23:5 de Salmos. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El lugar donde Dios le encanta bendecir a sus hijos es muy cerca de quienes te angustiaron. Si hay enemigos cerca, si hay angustiadores cerca, también hay un banquete cerca. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5, dice que el mundo está lleno de gente mala. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 1, lo mismo, gente apóstata. El mundo va a estar lleno, repleto de gente mala. La atmósfera, el ambiente, siempre será contrario para los hijos de Dios. Toda nuestra bendición siempre se manifestará en medio de un contexto hostil. Por lo tanto, usted y yo debemos entender que debemos aprender a disfrutar las bendiciones de Dios, no tomando en cuenta lo que pueda decir la gente que te persiga. Nuestra bendición no es como la economía de un millonario. No. Nuestra bendición tiene un, comillas, problema. Comillas, ¿no? Entiéndalo bien. ¿Cuál es este, comillas, problema? Que viene con persecución. La palabra del Señor lo dice en Marcos 10, verso 30, dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo
casas, hermanos, hermanas, padres, madres, hijos y tierras con persecución. Si usted no se prepara para la persecución, lo va a sufrir. Pero si usted se prepara y usted lo entiende, usted podrá disfrutar de su bendición. Se enoje quien se enoje, se levante quien se levante, te critique quien te critique. Usted tiene que aprender a disfrutar de su bendición a pesar de toda persecución. Dios anhela saber qué tanto tú obedeces a su palabra, aunque se levantes enemigo a tu alrededor. Cuando un enemigo viene y te ataca, tú estás siendo probado. Estás siendo probado para ver dónde está tu lealtad. Hay gente que con los problemas se van y dejan de crecer y dejan de perseverar. Pero hay otros que en medio de los problemas, hay otros que dicen, yo aquí me quedo, porque entendí que mientras más cizaña crezca, es porque más grande será mi victoria. Tenemos la responsabilidad de crecer rodeados de cizaña. Dios te dará la fuerza. Dios te dará la capacidad. Fuerzas extraordinarias para conseguir lo que otros jamás podrían conseguir. Que Dios te bendiga. Que tengas buen día. Bendiciones.